Mis amados, bienvenidos una vez más en esta mañana, este tiempo de palabra, este tiempo de estudio de las Escrituras, donde Dios ministra fielmente a cada uno de nuestros corazones. Y hemos denominado este mensaje, pues Jesús cargó la cruz. Yo quiero a través de la palabra que tú y yo observemos, miremos claramente porque el Señor obviamente cargó esa cruz en la cual nosotros obviamente hallamos la salvación, porque al que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado. Y por eso quiero que mires conmigo en la escritura el libro del profeta Isaías, el capítulo 53. Vamos a estar observando verso 4 en adelante. Isaías 53, el verso 4, para que tú observes allí en la palabra lo que el Señor nos está diciendo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén y amén. Cuando pensamos el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo cargó la cruz, la palabra nos está dando una luz muy clara en relación con esto. Él necesitaba llevar a la cruz toda maldición, como dice aquí la palabra. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre el Señor. Es decir, la cruz era el lugar de condenación de los peores criminales. Dentro de la ley romana, ese era el castigo que ellos utilizaban precisamente para llevar a los peores malhechores y sencillamente que ellos muriesen en ese lugar. Pero Cristo toma nuestro lugar, porque el pecado nos hace a nosotros el peor de los malhechores, nos hace a nosotros como los más vanos, como los más absurdos delante de Dios, ya que nuestros pecados nos han consumido, pero en Cristo Jesús ahora hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Entonces Cristo lleva a la cruz nuestro pecado, Cristo lleva a la cruz nuestras enfermedades, nuestros dolores, todo el castigo que era para nuestra paz fue sobre él. ¿Sí? Para que esta paz de la cual nosotros disfrutamos hoy en día pudiese estar sobre nuestras vidas, pues el Señor tuvo que pagar un precio demasiado alto. Es por eso que debemos entender esto. La primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 17 dice lo siguiente. Mira allí, si tienes tu Biblia, búscalo, si no, te lo leo acá. Primera carta a los Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué está mostrando acá la palabra? El apóstol Pablo está diciendo que el Señor le había enviado obviamente a predicar el Evangelio, ¿sí? Le había enviado a predicar las buenas nuevas de Cristo, precisamente para que la cruz de Cristo no se hiciera vana. Cuando hablamos de que la razón por la cual Jesús obviamente cargó su cruz es para que muchos más conociesen de esas buenas noticias, de salvación. La pregunta para todos nosotros en esta hora es si hemos permitido que esas buenas noticias realmente lleguen sobre nuestras vidas, sobre los nuestros. Las buenas noticias no son buenas noticias de prosperidad, no son buenas noticias sencillamente de sanidad. Hay algo más allá, y eso más allá que hay es la salvación que Cristo obviamente está queriendo brindar. Por eso el apóstol Pablo decía aquí, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, que cuando no se habla del Evangelio, cuando no se predica realmente de la palabra, muchos están teniendo en vano la obra de la cruz. Y es lo que yo debo tener en claro, que Cristo muere en la cruz para que haya buenas noticias, para que la humanidad sepa realmente que puede llegar a haber salvación en Cristo Jesús. La carta a los Efesios, el capítulo 2, el verso 16 dice lo siguiente. Efesios 2, verso 16. Dice la escritura: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Obviamente el pecado
hace que estemos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando Cristo muere en la cruz, el objetivo principal es que hubiese una reconciliación entre los hombres y Dios, porque obviamente el pecado nos separaba de la gloria de Dios. Por eso dice acá que mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿Quiénes eran esos ambos? La humanidad y obviamente el Señor, matando en ella las enemistades. Cristo muere en la cruz con un propósito principal de obviamente volvernos a reconciliar con el Padre. Y tú necesitas reconciliarte con el Padre, tú necesitas volver tu corazón a Dios. Cristo, como lo hemos estado hablando y el Señor lo está ministrando, Cristo está por venir entre las nubes y definitivamente nosotros tenemos que estar preparados, reconciliados con Dios fielmente, esperando la promesa, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos Juan capítulo 19, el verso 14, mira lo que dice aquí la palabra. Juan 19, verso 14. Dice la escritura, era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Amén y amén. Cuando pensamos en quién cargó la cruz, pues Jesús fue el que cargó esa cruz, mi amado. La palabra está mostrando cómo el mismo pueblo, los judíos, en la presencia de Pilato le decían sencillamente crucifica a Jesús, porque ellos no entendían quién era el que estaba entre ellos, y el que estaba entre ellos era el Mesías prometido, era el rey prometido. Aún obviamente Pilato les decía, a vuestro rey os he de crucificar, y ellos decían, no tenemos más rey sino a César. César era obviamente el emperador, el todopoderoso dentro del ejército y dentro del pueblo romano. Pero el pueblo judío no estaba entendiendo que al que estaban enviando a la cruz era Jesús mismo. Jesús mismo tuvo que cargar su cruz. Él fue el que murió en la cruz. Todo esto que yo te estoy diciendo es para que tú entiendas el valor infinito de aquel ser que murió en la cruz. Era Dios mismo haciéndose hombre, entregando su vida por todos nosotros para darte salvación, para darte vida eterna. Mirar a Jesús en la cruz no es mirarlo de una manera religiosa, es entender claramente con nuestro corazón la obra que Él hizo en la cruz por todos nosotros. Lo que Jesús tuvo que padecer fue algo demasiado fuerte, demasiado grande, pero es de entender fielmente que necesitamos mirar a la cruz, mirar al que murió en la cruz para que podamos obtener, obviamente, la salvación y el perdón de pecados. Pero ahora, de la misma manera como Jesús cargó su cruz, el Señor dijo claramente, si alguno quiere ser mi discípulo, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, que el Señor también determinó sobre nosotros que debíamos obviamente cargar nuestra cruz. ¿Cuál es esa cruz? La cruz que debemos cargar son nuestras propias vidas con todo lo que pueda venir sobre nuestra vida. La cruz que cargó Jesús era una cruz que llevaba obviamente la maldad, el pecado del pueblo, la iniquidad, la injusticia, la maldición. Sí, porque la palabra también nos deja ver que por nosotros Él se hizo maldición en el momento en que fue a la cruz. Por eso tú ya eres bendecido, ya la maldición no te alcanza, sino ahora alcanzas la bendición de Dios para los que obviamente han llegado a los pies de Cristo. Pero Cristo nos dice, ahora carga tu cruz. Él ya cargó esa cruz por nuestros pecados, por nuestra maldad, pero el llamado de Dios hoy es a seguir una vida en Cristo, a cargar tu vida, a llevarla obviamente en la voluntad de Dios. En Lucas 14, el verso 27, la palabra dice lo siguiente, mi amado, Lucas 14, 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Es decir, que el Señor sí está diciendo que sus hijos, para ser verdaderos discípulos del Señor, debemos cargar nuestra propia cruz.
Si miramos los apóstoles, ellos tuvieron que cargar su propia cruz, ellos fueron perseguidos por causa del Evangelio, estuvieron en cárceles, tuvieron también hambre, vivieron momentos difíciles, ellos estaban cargando su cruz, pero sabían que tenían que llegar a un objetivo final, obviamente que era la vida eterna, que si ellos habían colocado su mirada, su fe, su esperanza en Cristo Jesús, obviamente ellos serían capaces de llegar hasta el final. Para ser un verdadero discípulo de Cristo, tú necesitas cargar tu propia cruz. Nadie puede cargar tu cruz. ¿Sí? Nadie puede cargar mi cruz. Solamente cada uno de nosotros, tomados de la mano del Señor, obviamente podemos cargar nuestra cruz. Muchas veces tú quieres que otros carguen tu cruz, pero es tu propia cruz. No es la de tu hermano, no es la de tu vecino, no es la de tu amigo. Es tu propia cruz. Y por eso el Señor decía, y el que no lleva su cruz. ¿Qué sentido tendría que el Señor hablara de esto si nosotros no deberíamos cargar nuestra propia cruz? Y por eso te estoy diciendo, tu cruz es tu vida, todo lo que tenga el entorno de tu vida. Jesús cargó su propia cruz, todo lo que rodeaba su vida con un propósito, con un plan divino. Y Jesús la cargó, obviamente, hasta morir en esa propia cruz, en amor por todos nosotros. Cuando yo veo a Jesús, la manera en que Él cargó su cruz, la carta a los Hebreos me da una luz muy diciente. Hebreos 12, verso 1. Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Te das cuenta lo que la palabra está diciendo? Cuando pienso en la manera en que Cristo Jesús cargó su cruz, Él la cargó con gozo, la palabra me lo está diciendo. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Es decir, que en ese amor tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos tenía y nos tiene, obviamente, Él cargaba su cruz con gozo, sabiendo sencillamente que era necesario que Él llevase esa cruz, que Él muriese en esa cruz en amor por todos nosotros. Dice la Escritura acá que Él menospreció el oprobio y por esa causa se sentó a la diestra de Dios. El texto comienza diciendo, hay una gran nube de testigos, hay personas que están mirando a nuestro alrededor y están diciendo, ¿será que ese personaje sí puede llevar su propia cruz? ¿Será que tú sí vas a llegar hasta el final? Por eso la palabra dice aquí claramente, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Eso es cargar tu cruz, rechazando las tentaciones, el pecado, todo lo que el mundo te está ofreciendo sencillamente, y Él dice, corre con paciencia la carrera que tienes por delante. No está diciendo córrela apresuradamente, Él está diciendo con paciencia, tomado de la mano del Señor, tomado de la mano de Dios, mirando a Jesús. Por eso dice acá la palabra, obviamente, que puestos los ojos en Jesús. O sea, nadie va a poder cargar su propia cruz si no tiene su mirada puesta en Jesús. Va a llegar un momento en que va a desfallecer, va a haber un momento en que las fuerzas le van a faltar. Tu mirada debe estar puesta en el Señor y recordar cómo fue que Jesucristo cargó la cruz, y Él la cargó con gozo. Carga tu cruz con gozo. Todo lo que se relacione en el entorno de tu vida, dile, Señor, no importa, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me fortaleces, Dios. Entonces es ver claramente cómo la palabra nos da esta luz. En la carta del apóstol Pablo a Colosenses, el capítulo 2, el verso 14, Colosenses 2:14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsan y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Amén y amén.
¿Qué está diciendo acá? Pues cuando el apóstol Pablo le está hablando de esto a la iglesia en Tesalónica, él está mostrando claramente que el mismo pueblo fue el que mató al Señor Jesús y a los propios profetas, y que a los apóstoles ahora les estaban expulsando, y que ellos no estaban agradando a Dios y se oponían a todos los hombres, dice ahí el verso 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces, cuando el evangelio estaba llegando allí, antes de que la gente lo recibiera, la gente se oponía, maldecía aún a los propios apóstoles, les impedían que el evangelio llegara. O sea, impedir que el evangelio llegue es sencillamente impedir que Cristo llegue al corazón, que la salvación llegue a la vida de los seres humanos. Cuando yo pienso en esto, entonces la palabra me está mostrando acá, estoy en primera carta a los Tesalonicenses 2, 14, 15. Entonces la palabra me está mostrando aquí fielmente cómo muchos impiden que la palabra llegue. ¿Y cuál es la palabra que debe llegar? La palabra de la cruz. Ahí es cuando muchos sencillamente se oponen realmente a que el evangelio pueda seguir llegando a muchas más vidas. En Colosenses 2, el verso 14 dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, que dice ahí, en la cruz. Es decir, que había un acta de decretos en contra nuestro, pero ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Los clava en la cruz. Es decir, por eso te decía en un comienzo que toda maldición ya no podría tocar tu vida. Cuando hay una vida que llega fielmente a Cristo Jesús, la bendición de Dios empieza a llegar sobre tu vida. El acta de decretos que nos era contraria ha sido clavada en la cruz. Y dice el verso 15, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí vemos la obra de Cristo y el triunfo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando hay una persona que logra entender todo lo que hoy el Señor nos está hablando, tú entiendes el valor de Cristo al morir en la cruz. Tú entiendes que ahora tú vas a cargar tu propia cruz. En Marcos 10, el verso 21, la palabra dice lo siguiente. Marcos 10, verso 21. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Esa fue la palabra que el Señor le dijo a aquel joven rico. Qué curioso, cuando él le pregunta qué haré para heredar la vida eterna, ¿cierto? El Señor le menciona los mandamientos y este joven dice orgullosamente: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le confronta y le dice: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo obviamente a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando ¿qué? Tu cruz. ¿Cuál era la cruz que ese joven tenía que empezar a cargar de ahí en adelante? Pues una cruz donde no iba a tener las riquezas, donde no iba a tener el dinero, donde Cristo debía ser el objetivo, el todo, la riqueza de su vida. Pero conocemos lo que la palabra dice, y este joven no fue capaz de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque no fue capaz de cargar su propia cruz. ¿Quién dijo que cargar la cruz es fácil? ¿Quién dijo que cargar la cruz no va a ser doloroso, que no te vas a sentir cansado en determinados momentos, fatigado? No, hermano. Jesús mismo lo sufrió en carne propia. Nosotros no vemos que el Señor llegó rápido al Gólgota, donde habría de ser crucificado. Todo fue un proceso, ¿sí? Un largo camino hasta llegar al lugar donde iba a ser crucificado. La cruz de Jesús pesaba aproximadamente 136 kilogramos. Yo quiero que tú imagines eso. Era una cruz pesada, era una cruz difícil de sobrellevar, pero aún así el Señor la cargó. ¿Cómo? Con paciencia. ¿Cómo la cargó? Con amor. ¿Cómo la cargó? Por el gozo puesto delante de él. Ahora tú carga tu propia cruz de la misma manera. Este pasaje que acabamos de leer acá en Marcos 10:21 me deja ver claramente cómo muchos no quieren cargar su cruz. Es decir, muchos solo quieren las cosas fáciles, solo quieren que las cosas vayan llegando de una manera sencilla, pero tú necesitas cargar tu propia cruz.
¿Qué debo hacer ante todo lo que el Señor nos ha hablado? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Primera carta a los Corintios 1, verso 18. Dice la palabra lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Eso es lo que tú debes hacer, creer a lo que la palabra dice. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, no la entienden, no comprenden cómo Dios se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados, lo hizo por amor, por el gozo puesto delante de Él. Pero eso es a los que se pierden, pero a nosotros, los que hallamos la salvación, la cruz ahora es poder de Dios. La palabra es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios. Esto es lo que sencillamente el Señor quiere que tú entiendas, que en la cruz tú encuentras salvación, que en aquel que murió en la cruz es donde hallamos precisamente el perdón de pecados. No podemos dejar de mirar la cruz y al que murió en la cruz. Debemos mirarlo día tras día, darle gracias al Señor, saber que Él padeció, que no fue un camino fácil, que morir allí no fue nada sencillo, con humillación, con sencillamente la soberbia del pueblo, con la indignación sencillamente de parte del pueblo supuestamente porque Él estaba robando el lugar a Dios, pero el pueblo no estaba reconociendo que Él era Dios, que Dios se había hecho hombre y que había muerto por todos ellos y por cada uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios. Hoy dile al Señor gracias y aprende a cargar tu cruz hasta el final de tus días en esta tierra. Señor, gracias por la presencia que nos ha rodeado en esta hora. Yo quiero darte gracias por tu obra en la cruz. Quiero darte gracias porque tú lo diste todo por amor a cada uno de nosotros. Gracias por tomar nuestro lugar. Gracias por llevar nuestros pecados, Dios. Gracias, Señor, porque has sido bueno, porque tu misericordia se ha extendido, Dios. Gracias, Señor, porque sé que la palabra llegará a muchas más vidas, y aunque son tiempos difíciles, y aunque son tiempos duros y el corazón del ser humano se ha endurecido, yo sé que tú tienes el poder para hacer que muchas más vidas te conozcan, para hacer que muchas más vidas lleguen a tus pies. Yo te pido que el evangelio fluya, que cada uno de tus hijos cargue su propia cruz, que cada uno de tus hijos pueda seguirte hasta el final, Dios. Que hoy hayamos comprendido y entendido esta palabra, Señor. Que no haya quejas, que no haya reclamos, sino que cada uno de nosotros asuma cargar su propia cruz y seguirte hasta el final. Que te miremos a ti, la manera en que tú lo hiciste, con amor, con gozo, con júbilo, con esperanza de que muchos vendrían a tus pies y creerían que la palabra de la cruz es poder de Dios a todos los que se salvan. A ti te doy la gloria, te doy el honor, Rey. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. La gloria sea para el Señor. Qué presencia tan bella la que tenemos en esta hora. Que el poder de Dios y de su palabra siga llegando a tu vida. Que le des gracias al Señor día tras día por la obra tan grande y tan perfecta, llena de amor, de la que Cristo Jesús hizo por todos nosotros en la cruz. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga. No olvides compartir este mensaje para que muchas más vidas reconozcan que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.